La historia de Jacob, el hombre que luchó con Dios. Esta historia fascinante es una de las narraciones más profundas de los textos bíblicos. No es solo el relato de una vida llena de desafíos, engaños y esfuerzos personales, sino también una exploración de la fe, la lucha humana y la renovación espiritual. La vida de Jacob refleja nuestro propio camino, mostrándonos cómo nuestras pruebas más difíciles pueden convertirse en momentos clave de revelación divina. Su viaje comienza marcado por rivalidades y alcanza su punto culminante en una lucha al anochecer, donde no solo enfrenta a un oponente físico, sino también a lo más profundo de su espíritu. Si te interesa este tipo de enseñanzas bíblicas, te invitamos a apoyarnos suscribiéndote. También activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido futuro. La historia de Jacob comienza en Génesis 25, cuando su madre, Rebeca, siente que Jacob y su hermano gemelo, Esaú, pelean dentro de su vientre. Al preguntarle a Dios, Él le revela que esta lucha simboliza el nacimiento de dos naciones distintas. Se predice que Jacob será el antepasado de Israel, mientras que Esaú dará origen a la nación de Edom, como se menciona en Génesis 36. Además, Dios le dice que el mayor, Esaú, servirá al menor, Jacob, según Génesis 25-23. Génesis 25 cuenta la historia de la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, quien a los 40 años se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán. Como Rebeca no podía tener hijos, Isaac oró al Señor por ella. Dios respondió su oración y Rebeca quedó embarazada. Los niños peleaban dentro de su vientre, lo que llevó a Rebeca a preguntarle a Dios qué estaba ocurriendo. El Señor le dijo: «Dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Cuando llegó el momento del parto, Rebeca dio a luz a gemelos. El primero nació rojizo y cubierto de vello, por lo que lo llamaron Esaú. Después nació su hermano, agarrando el talón de Esaú con su mano, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. A medida que crecieron, Esaú se convirtió en un hábil cazador y amante del campo, mientras que Jacob prefería quedarse en las tiendas. Isaac, que disfrutaba de la caza, tenía un cariño especial por Esaú, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó del campo agotado y hambriento. Le dijo a Jacob: «Dame un poco de ese guiso rojo, porque me muero de hambre». Por este motivo, se le llamó Edom. Jacob es descrito en la Biblia como astuto y calculador. Desde su nacimiento hasta su transformación tras luchar con Dios en Génesis 32, 24 a 29, Jacob comete varios engaños, especialmente contra su hermano Esaú. Uno de los más importantes fue cuando consiguió que Esaú le vendiera su primogenitura a cambio de un plato de comida, asegurándose así una parte significativa de la herencia de su padre Isaac, según Génesis 25, 29, 34. Ese día, cuando Esaú llegó exhausto del campo, pidió comida a Jacob, quien vio la oportunidad y le dijo: «Véndeme primero tu primogenitura». Esaú, desesperado, respondió: «Estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?». Pero Jacob insistió: «Júramelo primero». Así, Esaú juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Luego, Jacob le dio pan y guiso de lentejas. Esaú comió, bebió y se fue sin darle importancia a su primogenitura. Además, Jacob planeó la pérdida de la bendición que por derecho pertenecía a Esaú, su hermano mayor, según el relato de Génesis 27, 1 a 29. Cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Esaú respondió: «Aquí estoy». Entonces Isaac le ordenó: «Ahora soy un anciano y no sé cuándo moriré.
Toma tu equipo de caza, tu arco y tu aljaba, ve al campo y tráeme un animal. Prepárame un guiso sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo para que pueda bendecirte antes de morir». Rebeca estaba escuchando la conversación entre Isaac y Esaú. En cuanto Esaú salió al campo a cazar, Rebeca fue a ver a Jacob y le dijo: «Escuché a tu padre decirle a Esaú: ve a cazar y prepárame un buen guiso para que pueda bendecirte delante del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, presta atención a mis palabras. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos tiernos, para que yo prepare un guiso delicioso, como le gusta a tu padre. Luego debes llevarle la comida para que te bendiga a ti antes de su muerte». Jacob respondió con preocupación: «Esaú es un hombre de piel velluda, mientras que la mía es suave. ¿Y si mi padre me toca? Pensará que intento engañarlo y, en lugar de una bendición, recibiré una maldición». Pero su madre le dijo: «Si hay una maldición que caiga sobre mí, solo haz lo que te digo». Insistió: «Ve rápido y tráelos». Jacob obedeció a su madre y le llevó los cabritos. Rebeca preparó el guiso tal como le gustaba a Isaac. Luego tomó las mejores ropas de Esaú, que tenía guardadas en casa, y vistió a Jacob con ellas. Para completar el engaño, cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello con pieles de cabra. Finalmente, le entregó a Jacob la comida y el pan que había preparado. Jacob se acercó a su padre y le dijo: «Padre mío». Isaac respondió: «Sí, hijo mío, ¿quién eres?». Jacob mintió y respondió: «Soy Esaú, tu primogénito. Hice lo que me pediste. Ahora siéntate y come de la caza que traje para que puedas bendecirme». Isaac, extrañado, le preguntó: «¿Cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío?». Jacob respondió: «El Señor tu Dios me dio éxito». Isaac le pidió: «Acércate para que pueda tocarte, hijo mío, y ver si realmente eres Esaú o no». Jacob se acercó, e Isaac lo palpó y dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Como sus manos parecían velludas como las de Esaú, Isaac no lo reconoció y procedió a bendecirlo. Aún con dudas, Isaac preguntó nuevamente: «¿Eres realmente mi hijo Esaú?». Y Jacob respondió: «Sí, lo soy». Entonces Isaac dijo: «Hijo mío, tráeme la comida para que pueda comer y bendecirte». Jacob le sirvió el guiso e Isaac comió. También le dio vino y bebió. Después de comer, Isaac le dijo: «Acércate y dame un beso, hijo mío». Jacob lo besó, e Isaac, al oler sus ropas, le dio su bendición diciendo: «El aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te conceda el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, con abundancia de grano y vino nuevo. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea quien te maldiga, y bendito sea quien te bendiga». Este engaño provocó que Esaú sintiera un profundo resentimiento hacia Jacob, al punto de querer matarlo. Por ello, Jacob tuvo que huir. En su camino hacia la tierra de su madre, tuvo un encuentro con ángeles y vio una escalera que llegaba hasta el cielo. Cuando Jacob llegó a Harán, vivió un momento clave en su vida al encontrarse con su tío Labán. Durante su viaje, Jacob llegó a la región del oriente, cerca de Harán, donde vio un pozo en un campo. Allí descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que solían beber agua de ese pozo. Sin embargo, la boca del pozo estaba cubierta por una gran piedra que los pastores solo movían cuando todos los rebaños se habían reunido. Intrigado, Jacob habló con los pastores y les preguntó: «Hermanos, ¿de dónde son?». Ellos respondieron: «Somos de Harán». Jacob continuó: «¿Conocen a Labán, el nieto de Nacor y hermano de Abraham?». Los pastores dijeron: «Sí, lo conocemos y está bien. De hecho, aquí viene su hija Raquel con el rebaño».
Jacob notó que aún era temprano en el día y les dijo: «Todavía hay sol. No es hora de encerrar los rebaños. Denles agua y déjenlos pastar un poco más». Pero los pastores explicaron: «No podemos hacerlo hasta que todos los rebaños estén reunidos y movamos la piedra de la boca del pozo». Mientras hablaban, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Al verla y reconocer que era la hija de su tío Labán, Jacob se acercó rápidamente, movió la piedra él solo y dio de beber al rebaño de su tío. Luego, al encontrarse con Raquel, la saludó con un beso y, emocionado, rompió en llanto. Jacob le contó a Raquel que era pariente de su padre, el hijo de Rebeca. Raquel, emocionada, corrió a contarle a su padre, Labán. Cuando Labán supo que su sobrino había llegado, salió a recibirlo. Lo abrazó con afecto, lo besó y lo llevó a su casa. Allí, Jacob le contó a Labán todo lo que le había sucedido. Labán reconoció su parentesco y le dijo: «Realmente eres de mi propia sangre». Jacob se quedó con él durante un mes, tras lo cual Labán le propuso: «No porque seas mi pariente vas a trabajar gratis. Dime, ¿cuál sería tu salario?». Labán tenía 2 hijas. La mayor, Lía, tenía una mirada tierna, mientras que la menor, Raquel, era muy hermosa. Jacob se enamoró de Raquel y le propuso a Labán: «Trabajaré para ti durante 7 años a cambio de poder casarme con Raquel, tu hija menor». Labán aceptó y dijo: «Prefiero entregársela a ti antes que a otro hombre. Quédate y trabaja conmigo». Así, Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero su amor por ella hizo que el tiempo pasara rápidamente. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob le dijo a Labán: «Dame a mi esposa, ya cumplí el tiempo de servicio y quiero casarme con ella». Labán organizó una gran fiesta de bodas, invitó a todos los hombres del lugar y sirvió abundante vino. Sin embargo, en la noche, engañó a Jacob enviándole a Lía en lugar de Raquel. Sin darse cuenta, Jacob consumó el matrimonio con Lía. Labán también entregó a su sierva Zilpá para que sirviera a su hija Lía, pero a la mañana siguiente, cuando Jacob despertó, descubrió que no estaba con Raquel, sino con Lía. Furioso, fue a reclamar a Labán: «¿Qué me has hecho? Trabajé 7 años por Raquel, ¿por qué me has engañado?». Labán respondió con calma: «En nuestra tierra no es costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple la semana de bodas con Lía y después también te daremos a Raquel, pero tendrás que trabajar otros 7 años más». Jacob, aunque a regañadientes, aceptó la condición y completó la semana de bodas con Lía. Luego, Labán le entregó a Raquel como esposa y también le dio a su sierva Bilhá como criada. Así, Jacob finalmente se casó con Raquel, a quien amaba más que a Lía, y trabajó 7 años más al servicio de Labán. A pesar del engaño inicial y de los años adicionales de trabajo, la perseverancia de Jacob dio frutos. No solo logró casarse con Raquel, sino que también acumuló una gran parte del rebaño de Labán, gracias a su habilidad y a la bendición de Dios. Finalmente, Dios le ordenó regresar a la tierra de su padre. Sin embargo, esta decisión traía consigo un desafío aún mayor: enfrentarse a su hermano Esaú, de quien había huido años atrás debido a su enojo. La vida de Jacob estuvo marcada por grandes pruebas y triunfos, reflejando su fortaleza y su destino complejo. Aunque Dios le había prometido que sería el padre de no solo una, sino de varias naciones, Jacob sentía un profundo temor y ansiedad. Preparándose para el reencuentro con Esaú, quien había jurado matarlo, Jacob se encontraba en un momento decisivo de su vida. Apenas había escapado de un furioso Labán y ahora debía enfrentar a su hermano, que seguía enojado y con intenciones de vengarse. Para calmar a Esaú, Jacob ideó un plan. Envió delante de él una caravana cargada de regalos a través del río Jaboc, junto con su familia.
Despojado de todas sus posesiones materiales y exhausto físicamente, Jacob se quedó solo en el desierto, enfrentando lo que parecía ser su inminente final. Allí, a orillas del río Jabok, sin un lugar donde refugiarse, con un pasado lleno de conflictos y un futuro incierto, se rindió al cansancio y cayó en un sueño profundo. En este momento de extrema vulnerabilidad, Jacob vivió el desafío más importante de su vida. No solo huir de su historia familiar, sino también enfrentarse en una lucha física con un ser divino. Aquella noche, como se relata en Génesis 32:22, Jacob experimentó una prueba solitaria que resumía todos los conflictos de su vida. Después de asegurarse de que su familia y sus bienes estuvieran al otro lado del río, se quedó solo cuando de repente apareció una figura misteriosa. Sin previo aviso, comenzó una lucha intensa que se prolongó hasta el amanecer. Esta batalla no solo fue física, sino que simbolizaba la lucha de Jacob con su destino y con el propósito que Dios tenía para él. Desde su nacimiento, cuando fue descrito sujetando el talón de Esaú, Jacob había estado envuelto en conflictos, primero con su hermano, luego con su tío Labán. Sin embargo, aquella noche, la lucha alcanzó su punto máximo, pues ahora se enfrentaba directamente con Dios en una manifestación física, aferrándose a Él en busca de una bendición y una respuesta sobre su camino. Cuando amanecía y la lucha continuaba, el misterioso hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob solo con fuerza. Entonces tocó la cadera de Jacob, causando un dolor intenso y dejándolo herido. Pero incluso con la cadera dislocada, Jacob se negó a soltarlo y declaró: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». El hombre le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Jacob respondió: «Jacob». Entonces el hombre le dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Intrigado, Jacob le preguntó por su nombre, pero el misterioso hombre no se lo reveló, diciendo simplemente: «¿Por qué preguntas mi nombre?». Sin embargo, en ese momento, lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Peniel y explicó: «He visto a Dios cara a cara, y sin embargo, mi vida ha sido preservada». Cuando dejó Peniel, el sol comenzaba a salir, y Jacob caminaba cojeando debido a la lesión en su cadera. Desde entonces, los israelitas adoptaron la tradición de no comer el tendón del muslo que está sobre la articulación de la cadera, recordando el momento en que Jacob fue tocado en su lucha con Dios. A los 79 años, el enfrentamiento de Jacob con aquel misterioso ser no debe entenderse como una simple lucha física, sino como un encuentro espiritual profundo. La narración deja claro que la incapacidad del hombre para vencer a Jacob no se debía a una limitación física, ya que con un solo toque pudo dislocar su cadera con facilidad. En cambio, el relato destaca la resistencia espiritual de Jacob y su determinación de no rendirse sin una garantía divina. Este momento crucial simboliza su perseverancia y su compromiso con Dios, obteniendo no solo una bendición, sino también una nueva identidad: Israel. Su nuevo nombre indica su capacidad para resistir tanto los desafíos humanos como los divinos. El punto clave ocurre cuando Jacob le dice a la misteriosa figura que no lo soltará sin recibir una bendición. Esto demuestra que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Su persistencia, que antes le sirvió en sus tratos con los hombres, ahora le permite triunfar en su encuentro con lo divino. No porque Dios haya sido derrotado, sino porque Jacob ha aceptado su destino. En el camino de Dios muchas veces es necesario perder para poder ganar. Cuando Jacob intenta descubrir el nombre del ser con el que ha luchado, parece un último intento de tener dominio sobre él, pero el misterioso hombre no se lo revela.
¿Quién es este enigmático personaje? En el relato se le describe como un hombre, pero al final es identificado como Elohim, es decir, Dios mismo. Aunque el hombre hiere a Jacob, éste se aferra a él hasta obtener su bendición. Finalmente, Jacob comprende que no estaba luchando solo con un hombre, sino con Dios, y persiste hasta recibir la bendición. El lugar donde ocurrió este encuentro se llama Peniel, que en hebreo significa el rostro de Dios. De la experiencia de Jacob con lo divino se pueden extraer valiosas enseñanzas. En primer lugar, la necesidad del perdón, el cual solo puede obtenerse a través de la gracia de Dios. Jacob reconoció sus faltas hacia Esaú y comprendió la gravedad de sus acciones. Hasta ese momento había confiado en su astucia para salir adelante, pero ahora se enfrentaba a un futuro incierto. Su destino dependía del perdón de Esaú, algo que estaba fuera de su control. Sin embargo, había alguien que sí tenía poder sobre ello. Jacob, al quedarse solo y luchar con un hombre hasta el amanecer, Génesis 32:24, comprendió que ya no podía confiar únicamente en su fuerza o inteligencia. Se dio cuenta de que el perdón que necesitaba no dependía de sus propios méritos, sino de la misericordia de Dios. En nuestra relación con Dios, reconocer nuestras fallas y debilidades es fundamental. Solo a través de su gracia podemos recibir el perdón y encontrar dirección en los momentos más oscuros. En segundo lugar, Dios valora la perseverancia, especialmente cuando refleja nuestra determinación de buscarlo. Durante la lucha, cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, tocó su cadera y la dislocó. A pesar del dolor, cuando el hombre le dijo, «Déjame ir porque ya amanece», Jacob respondió con firmeza, «No te soltaré hasta que me bendigas». Génesis 32:26. Esto demuestra una de las mayores cualidades de Jacob, su profundo discernimiento espiritual. Lo mostró cuando huyó de su hermano y tuvo la visión de la escalera celestial, y también cuando obedeció el llamado de Dios para regresar a su tierra. Su perseverancia también se vio reflejada en su amor por Raquel, por quien trabajó 14 años bajo el servicio de Labán. Y en su lucha con el misterioso ser, Jacob mostró nuevamente su tenacidad. Se dio cuenta de que estaba enfrentándose a Dios y no se rindió hasta recibir la bendición. Sin embargo, lo que hace este episodio aún más significativo es el dilema moral que Jacob enfrentó. Sabía que no era digno de la bendición, pero aún así estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de recibirla. Estas consecuencias fueron duras, ya que quedó con una lesión permanente en la cadera. Sin embargo, al final, Jacob obtuvo lo que tanto buscaba, la bendición de Dios. En tercer lugar, nuestra verdadera identidad se encuentra en Dios. Durante su encuentro transformador, el misterioso ser le preguntó a Jacob, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Entonces el hombre le dijo, «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 32:27-28. Jacob provenía de un linaje destinado a expandirse en muchas naciones. Su ascendencia incluía la fe de su abuelo Abraham, un poco de la envidia de su abuela Sara, la astucia de su madre Rebeca y la fidelidad inquebrantable de su padre Isaac. Su nombre, Jacob, significaba suplantador, y a lo largo de su vida reflejó esta característica. En su juventud, Jacob era principalmente egoísta y buscaba su propio beneficio. Su transformación comenzó con su amor por Raquel y su compromiso con su familia, pero su verdadero cambio se dio cuando se enfrentó a Dios. En ese momento recibió un nuevo nombre, Israel, y fue reconocido como un príncipe de Dios. ¿Qué significa recibir un nuevo nombre? Representa una nueva identidad. A lo largo de la Biblia,
Dios otorga nuevos nombres para marcar una transformación en la vida de las personas. De la misma manera, cada seguidor de Dios recibe una nueva identidad. Como dice 2 a los Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando seguimos la historia de Jacob en Génesis, notamos que su nombre alterna entre Jacob e Israel, reflejando su proceso de transformación. Dios reafirma su nueva identidad en Génesis 35:10, un recordatorio que es relevante para todos los creyentes. Al igual que Jacob, en ocasiones podemos olvidar nuestro llamado divino y volver a nuestros viejos hábitos. Sin embargo, es fundamental aferrarnos a la identidad que Dios nos ha dado. Incluso cuando fallamos y perdemos de vista quiénes somos, siempre podemos volver al camino que Dios ha preparado para nosotros. Dios desea una relación cercana con cada uno de nosotros. Cuando Jacob anheló conocerlo más profundamente, le preguntó al hombre con quien luchaba: «Dime, por favor, tu nombre». Pero Dios respondió: «¿Por qué preguntas mi nombre?». Y en ese momento lo bendijo. Génesis 32:29. Jacob experimentó una revelación profunda sobre la identidad de Dios. Reconoció que no solo era el Dios de su padre y su abuelo, sino también un Dios personal que lo había transformado. Muchas personas saben de la existencia de Dios, pero no han tenido un encuentro personal y transformador con Él. Conocer lo que Dios ha hecho en la vida de otros es distinto a experimentar su poder en la nuestra. Dios no solo busca actos externos de devoción, Él prioriza el estado de nuestro corazón. Conocer verdaderamente a Dios implica pasar tiempo con Él, leyendo las Escrituras, orando y adorándolo con un corazón sincero. Sin embargo, muchas veces el mayor obstáculo para este crecimiento espiritual somos nosotros mismos, cuando permitimos que nuestras prioridades se desordenen. Comenzar el día en la presencia de Dios, a través de la lectura de su palabra y la oración, puede cambiar nuestra perspectiva. Aunque las circunstancias de nuestro día sigan siendo las mismas, la paz que Dios nos da transforma nuestra manera de enfrentarlas. Acercarse a Dios también requiere humildad. Cuando Jacob dejó Peniel al amanecer, caminaba con una cojera, un recordatorio permanente de su encuentro con Dios y del cambio que había experimentado en su vida. Génesis 32:31. La dolencia física de Jacob simbolizaba su nueva humildad. Antes, era conocido por su autosuficiencia y rapidez mental. Merriam-Webster describe la humildad como la ausencia de orgullo o arrogancia. En el mundo moderno, la humildad a menudo parece ir en contra de las normas culturales y las definiciones de éxito. Sin embargo, en el ámbito divino, dejar a un lado el orgullo y confiar en Dios nos transforma en mejores personas. La influencia de Dios en la humildad de personajes clave de la Biblia, como Jacob, también se refleja en las transformaciones de Simón Pedro y de Saulo a Pablo. El mismo Pablo habló de una aflicción personal en sus escritos. Para evitar que me volviera demasiado orgulloso por la grandeza de las revelaciones, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Rogué 3 veces al Señor que la quitara, pero Él me respondió: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con gusto me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí». Por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las dificultades, en las persecuciones y en las calamidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:7-10.
Nadie desea vivir con una discapacidad o enfermedad solo para mantener la humildad, pero Dios entiende nuestras necesidades. Él sabe que nuestra verdadera fuerza no está en nuestras propias capacidades, sino en nuestra dependencia de Él. Al amanecer, Jacob caminaba con una cojera, marcado por una nueva herida, pero también bendecido con un nuevo nombre y una relación más profunda con Dios. Dios desea bendecirte. A veces, Él nos anima a luchar con Él para recibir ciertas bendiciones, no porque se resista a darlas, sino porque la lucha en sí misma nos aporta más de lo que recibiríamos sin esfuerzo. Es importante notar que fue Dios quien inició este desafío con Jacob. Dios fue el principal impulsor. En ese momento, Jacob estaba lleno de ansiedad por la amenaza de Esaú, pero este enfrentamiento lo sacó de sus preocupaciones y lo enfocó en Dios. Al principio, Jacob quizá no vio la necesidad de concentrarse en esto. No sería sorprendente que hubiera pensado: Dios, por favor, haz que esta persona desaparezca. Esto es lo último que necesito ahora. Pero pronto se dio cuenta de que esta lucha era en realidad un camino hacia la bendición de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Sigue luchando. ¿Qué necesitas realmente de Dios en este momento? Aférrate a Él en tu angustia, miedo e incertidumbre hasta que te bendiga. Dios se encontrará contigo, aunque quizás no de la forma que esperas o prefieres. Al principio, lo que parece ser tu adversario puede ser en realidad tu mayor apoyo, impulsándote a enfrentarlo. Recuerda a Jacob en estos momentos. Los beneficios de la lucha son muchos. Tal vez no necesites palabras de consuelo, soledad, descanso o siquiera una cadera sana. Lo que realmente necesitas es el favor de Dios. Cuando Dios te llama a luchar con Él en oración, es una oportunidad para recibir sus bendiciones. Permanece firme y persevera. No lo sueltes hasta que recibas su bendición. Dios se deleita en recompensar la fe persistente y a través de esto serás transformado. Hoy, al igual que Jacob, tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo al reconocer nuestros pecados y aceptar a Dios como nuestro Salvador y Redentor. Al confesar nuestras fallas, Dios puede darnos una nueva vida como sus hijos, guiándonos hacia una relación eterna llena de sus bendiciones y promesas. A través de su nuevo nombre, Israel, Jacob abrazó una nueva identidad. De la misma manera, cuando encontramos a Cristo, todo cambia. Nuestras vidas, pensamientos y acciones. La historia de Jacob también nos enseña que los personajes bíblicos no solo lucharon físicamente con Dios, sino también espiritualmente e intelectualmente. Es completamente normal tener preguntas y buscar una comprensión más profunda de la Biblia. La fe cristiana es consciente y se basa en la provisión histórica de Dios. Participar en estas luchas con Dios puede llevarnos a nuevas identidades y bendiciones. Considera cómo Dios luchó con Jacob. Aquella noche, mientras Jacob temía el acercamiento de Esaú, estaba lleno de terror y desesperación. Sin embargo, salió de esa lucha con la bendición de Dios y una fe fortalecida. Nuestras confrontaciones con Dios, cuando son impulsadas por la fe, terminan en paz. A veces, el consuelo de Dios llega en formas que ni esperamos ni deseamos. En ocasiones, incluso permite que suframos físicamente para fortalecer nuestra fe. Dios hirió a Jacob, dejándolo vulnerable ante Esaú, y así lo obligó a depender más de él en lugar de confiar solo en sí mismo. A veces, la necesidad de enfrentar el sufrimiento es un medio para profundizar nuestra fe. Finalmente, la identidad de Jacob fue transformada a través de su lucha con Dios. Dejó atrás su antigua forma de obtener bendiciones mediante el engaño y recibió el favor de Dios porque perseveró en la fe. Este encuentro fue un acto profundo de restauración divina, similar a la gracia que Jesús mostró a Pedro.
dándole la oportunidad de reafirmar su amor por él tantas veces como lo había negado. Después de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Luego Jesús volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro respondió otra vez: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó 3 veces y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Juan 21, 15-17. Dios valoró la fe persistente de Jacob y cumplió sus peticiones. Hebreos 11:6. Cuando Dios nos invita a luchar con Él, hay más en juego de lo que podemos ver, y usa esos momentos para transformarnos positivamente. Vivimos en una sociedad que glorifica la riqueza, el poder, la fuerza, la confianza, el prestigio y el éxito. Al mismo tiempo, muchas veces se nos enseña a ver la vulnerabilidad, el fracaso y la duda con desprecio y miedo, como señales de derrota o de una fe débil. Sin embargo, sabemos que experimentar vulnerabilidad, miedo y desánimo es una parte natural de la vida. También entendemos que el optimismo ciego y el atractivo superficial de la fama y el éxito pueden llevar a la insatisfacción y la desesperación. En realidad, la mayoría de nosotros en algún momento tendrá que enfrentar las duras realidades de la vida. La historia de Jacob es un recordatorio poderoso de esta verdad. Frederick Buechner, un reconocido autor cristiano, describió poéticamente la lucha de Jacob en el río Jabbok como la magnífica derrota del alma humana a manos de Dios. En el conflicto de Jacob podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, miedos, oscuridad, soledad, vulnerabilidad, el vacío de la impotencia, el cansancio y el dolor constante. Incluso el apóstol Pablo experimentó momentos de angustia y ansiedad, confesando: «Porque de todas maneras fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores». 2 Corintios 7:5. Sin embargo, la verdad es que Dios no nos abandona en nuestras pruebas, temores y batallas de la vida. A través de estos conflictos, aprendemos que Dios acompaña cada prueba con un regalo divino. El verdadero poder de la transformación y la conversión viene de Él, ofreciéndonos no solo el don de la rendición, sino también el de la libertad, junto con la perseverancia, la fe y el valor. Al final, Jacob hace lo que todos debemos hacer en algún momento: enfrenta sus fracasos, debilidades, pecados y todas las cargas que lo atormentan y se encuentra cara a cara con Dios. Su lucha durante toda la noche solo termina cuando se reconcilia con Dios, reconoce su total dependencia de Él y finalmente recibe su bendición. Génesis 32:29. Este momento crucial en la vida de Jacob nos enseña que la vida es, por naturaleza, desafiante. Esto es especialmente cierto cuando intentamos luchar solos con Dios y sus planes para nosotros. Sin embargo, como cristianos, descubrimos que, a pesar de las dificultades, nunca estamos sin la presencia de Dios, y su bendición siempre llega después de nuestras luchas, incluso cuando son caóticas y difíciles. El verdadero crecimiento y aprendizaje siempre están ligados a la lucha y la incomodidad. La batalla nocturna de Jacob en el río Jabbok nos recuerda esta verdad. Aunque podamos resistirnos a Dios y su voluntad, Él sigue siendo profundamente bueno. Como cristianos podemos atravesar noches de soledad y lucha, pero podemos estar seguros de que su bendición llega con el amanecer. Génesis 33, 1-12.
Jacob levantó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres. En respuesta, organizó cuidadosamente a su familia para la presentación. Puso a las siervas y sus hijos al frente, luego a Lea con sus hijos, y finalmente a Raquel y José en la parte trasera. Él mismo fue delante de ellos y, con profundo respeto, se inclinó 7 veces al acercarse a su hermano. Para su alivio, Esaú corrió hacia él y lo abrazó con cariño. Los 2 hermanos se reunieron con lágrimas en los ojos. Esaú miró a las mujeres y los niños y preguntó: «¿Quiénes son estos que están contigo?». Jacob respondió: «Son los hijos que Dios, en su bondad, ha dado a tu siervo». Primero se inclinaron las siervas con sus hijos, luego Lea con los suyos, y finalmente Raquel y José también se inclinaron. Esaú preguntó sobre los rebaños y el ganado que había encontrado en el camino. Jacob explicó que eran regalos para ganar su favor, pero Esaú respondió: «Tengo suficiente, hermano mío, quédate con lo que es tuyo». Jacob, deseoso de restaurar su relación, insistió: «Por favor, acepta mi regalo si realmente he hallado gracia ante tus ojos. Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, especialmente porque me has recibido con tanta bondad. Por favor, acepta este obsequio que te he traído, porque Dios ha sido generoso conmigo y tengo todo lo que necesito». Conmovido por la insistencia de Jacob, Esaú aceptó los regalos. Luego Esaú propuso: «Vayamos juntos y yo te acompañaré». Pero Jacob respondió: «Mi señor sabe que los niños son frágiles y que debo cuidar de los rebaños y el ganado que están criando. Si los forzamos a avanzar demasiado rápido, todos los animales podrían morir. Por favor, ve adelante, mi señor, y yo te seguiré lentamente al ritmo del ganado y los niños, hasta que llegue a donde estás en Seir». Entonces Esaú ofreció: «Déjame al menos dejar algunos de mis hombres contigo». Pero Jacob declinó con cortesía: «No es necesario. Solo permíteme hallar gracia ante tus ojos, mi señor». Así, Esaú regresó a Seir aquel día, mientras que Jacob continuó su viaje hacia el norte, a Sucot. Allí construyó una casa y refugios para su ganado, razón por la cual el lugar fue llamado Sucot, que significa refugios o cabañas. Después de llegar desde Padán Aram, Jacob se estableció cerca de la ciudad de Siquem, en Canaán, desde donde podía ver su campamento. Compró un terreno a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. El reencuentro de Jacob con Esaú estuvo marcado por el perdón en lugar de la violencia. Esaú lo recibió con un abrazo y lágrimas, habiendo dejado atrás su antiguo deseo de hacerle daño. Aunque al principio Esaú rechazó los regalos de Jacob, finalmente los aceptó por insistencia de su hermano, demostrando que valoraba más su relación restaurada que las riquezas materiales. Sin embargo, la última etapa de la vida de Jacob no estuvo exenta de dolor. Perdió a su amada esposa Raquel durante el parto y su hijo favorito fue vendido como esclavo por sus hermanos envidiosos. Jacob pasó sus últimos años en una tierra extranjera. A pesar de las dificultades y las pérdidas, Dios le recordó constantemente su presencia y la fidelidad de sus promesas, incluso cuando su cumplimiento parecía incierto. Si encontraste valioso este contenido, te invitamos a suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y profundizar nuestro entendimiento. Reflexiona sobre la vida de Jacob. ¿Qué aspectos de sus luchas resuenan contigo personalmente? ¿En qué áreas de tu vida necesitas buscar el perdón? ¿Estás buscando una relación con Dios con persistencia y dedicación? ¿Qué pasos puedes tomar para acercarte más a Él con humildad? Al abrazar las lecciones de las historias en la palabra de Dios,
podemos crecer, experimentar una mayor paz y convertirnos en las personas que Dios nos ha llamado a ser. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.